Esta es una producción de Grupo Fórmula. Mi entrevista con el historiador, ensayista y editor Enrique Krause, quien hace unos días recibió de manos del rey Felipe VI de España el premio de Historia Órdenes Españolas por su trayectoria intelectual ligada al mundo hispánico. Con él hablé sobre esta merecida distinción, pero también hablé acerca del momento actual que vive México, en lo político, en lo económico, en lo sanitario. Así que luego de una pausa, la primera parte de mi conversación con Enrique Krause. Enrique Krause, historiador, escritor, editor, articulista crítico y ahora ganador del premio Historia Órdenes Españolas. Antes que nada, Enrique, déjame decirte muy brevemente que contigo nos honramos la inmensa mayoría de los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. En estos tiempos de avasallamiento digital, ¿qué valor tienen todavía las palabras, las lecciones del pasado, los símbolos, un rey y un mexicano como tú, expresando todo lo que expresó en un lugar como el Escorial, a las afueras de Madrid, España? Enrique. Bueno, mira, precisamente las palabras, los valores, la historia, la importancia de la verdad, todo eso es lo que quise poner de realce cuando tuve la oportunidad de hablar en el Escorial frente al rey, con ocasión de ese premio de historia Órdenes Españolas, porque era la oportunidad justa en el año 2021, en el 5º centenario de la conquista, para poder decir varias cosas. Y lo resumo de este modo. Es importante, ante todo, recordar la gran civilización mesoamericana, la grandeza, los valores estéticos, éticos, el orden, la extraordinaria importancia no solamente de Mesoamérica, sino de las civilizaciones de toda la América. Y poner en relieve ahí, justamente frente al rey, en el Escorial, no sé si por primera vez te diré, tantos siglos, ¿no?, el nombre de Cuauhtémoc, y recitar los versos de López Velarde. Eso es algo que me emocionó mucho, y te aseguro que les emocionó también a ellos y al propio rey. Después hablé de los 5 siglos, 3 de historia común, Nueva España, y 2 de historia compartida, España y México. Entonces, quise dar un mensaje sobre la importancia de la verdad histórica en esos 2 sentidos. Por un lado, el traumático hecho de la conquista, que está allí, que es cierto, que fue dolorosísimo, que fue trágico, que trajo consigo a Mesoamérica enorme dolor, las epidemias que ahora podemos entender mejor porque las estamos viviendo, pero por otro lado la construcción cultural de una historia compartida que llega hasta nuestros días. Ese es un mensaje de concordia, Ricardo. Sí. Y yo creo que la concordia y la verdad histórica y la transparencia de las palabras son el fundamento no solo de las relaciones entre México y España, sino de las relaciones entre los ciudadanos en cualquier país democrático y libre. Ese fue el sentido de mi mensaje, Ricardo, y en España fue bien recibido. Ahora, abundando en lo que planteas con España, evidentemente hemos tenido durante todos estos siglos que mencionas una relación extraordinariamente rica, compleja e intensa. Pero has dicho también en tu discurso de aceptación que la historia no es un tribunal y que nadie abraza ya la explicación providencialista, te cito textual, de los vencedores o la fatalista de los vencidos. Y añadiste que el mestizaje fue el mejor legado de Nueva España a México, pero
Actualmente el gobierno de ahora le ha reclamado al rey Felipe VI disculpas por la conquista. Bueno, mira, son varias cosas, ¿no? Tocaste, Sí. tocaste todos los puntos. En primer lugar, creo que la historia, yo he querido rendir un homenaje en este discurso a los historiadores de México, Mm, a mis maestros ante todo, y mm. los mencioné, a Cosío Villegas, a Luis González, a Silvio González, Zala, a Miguel León Portilla, a claro. Octavio Paz, ¿no? Primero, un homenaje a ellos, porque yo, lo que yo soy o sea, se lo debo a ellos, pero también se lo debo, como ellos lo deben a su vez, a las generaciones de historiadores que tenemos detrás desde el siglo XVI. Frente al discurso de la politización de la historia, frente al discurso político que busca usar la historia para fines de poder, quise poner en relieve el valor de la historia como conocimiento y como saber. Por eso la historia ante todo es conocimiento, Ricardo. Documentación. La historia no es un tribunal. Los políticos usan la historia para volverla un tribunal de la Inquisición y beneficiarse de eso. Eso no es el trabajo del historiador. El trabajo del historiador es otro. En cuanto a la actitud de nuestro gobierno, bueno, yo he preferido no entrar en discusión porque yo, en esencia, lo que propongo es que la historia es el terreno de los historiadores Mm, y lo que queda es el diálogo y el debate. Hay muchos puntos de vista distintos con respecto a la conquista y a los 5 años, 3 siglos del virreinato y a los 2 siglos desde la independencia hasta ahora. Pero podemos debatirlo, discutirlo, compulsar puntos de vista, pero no podemos decretar la verdad única. No podemos, y mucho menos podemos permitir que el poder la decrete. Ahora, también recordaste que el siglo XIX fue un siglo de caudillos y de luchas fratricidas que impidieron dialogar a los bandos conservador y liberal. E hiciste Sí, votos porque los designios del poder, eh, sobre los designios del poder, impere la vocación del saber, que nunca más el odio impida el diálogo. Y esto me trae al siglo XXI. mira, No me parece una descripción del siglo XIX. no, Actualmente es una, el gobierno ataca siempre a los conservadores, ¿no? sí, déjame decir, tienes razón, pero mira, yo hablé del siglo XIX porque, de nuevo, no quiero, y lo que quiero es recordar lo que verdaderamente pasó en el XIX. Alguna lección nos dejó el siglo XIX, ¿no? Mm, Y la lección que nos dejó principal, yo diría que son dos lecciones. Bueno, muchas, pero dos. Una es cuidado con los caudillos. Cuidado, ¿no? Porque concentrar el poder en una sola persona, como ocurrió con los caudillos, no solo en México y en toda América Latina, resultó pues desastroso para los pueblos de América Latina y también diría yo para México, ¿no? Piensa en Santana, en el gran caudillo Santana y lo que ocurrió en esos decenios en que México perdió la mitad del territorio. El poder absoluto en manos de una persona es digamos, un hecho histórico a lo largo de los siglos, pero no es bueno para las sociedades. Y la segunda lección es que los extremistas entre los liberales y los conservadores, en vez de dialogar, terminaron por sacar las pistolas y los cuchillos. mm. El siglo XIX pudo haber sido un siglo de diálogo. Había muchos liberales entre los conservadores, había muchos conservadores entre los liberales. Los que triunfaron finalmente, ¿sabes quiénes fueron? Los extremistas. Y los extremistas no querían dialogar. Querían sacar las pistolas y matarse. Del odio, eso sí lo digo y lo he repetido, el odio es un fundamento imposible Sí. para una sociedad civilizada. Siempre desemboca en la guerra civil. Bueno, lo que nos queda a nosotros, como periodistas, como intelectuales, como historiadores, es predicar de buena fe al poder que no siembre el odio. Más contenido como este en radioformula.mx.